Hola, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con la segunda sesión de esta materia. Precisamente, pues vamos a ver lo que es el tema de la representación mental. Como nosotros sabemos dentro de lo que es la educación, pues vamos a trabajar con muchas herramientas, muchos elementos y situaciones que en algún momento, pues nosotros tenemos que saber manejar. De acuerdo a lo que estamos viendo del aprendizaje y estrategias, pues nosotros vamos como guiadores y orientadores en este ámbito o en este desempeño, pues vamos a hablar un poquito acerca de algunas herramientas. La representación mental es la forma en que la mente humana interpreta la realidad. Es una construcción hipotética que permite explicar o comprender los fenómenos. Como nosotros sabemos, pues en el ambiente educativo, independientemente si es preescolar, primaria o secundaria, pues verificamos que precisamente la representación mental se desarrolla de acuerdo a la edad cronológica y de acuerdo a las necesidades educativas. Es una construcción hipotética que permite explicar o comprender fenómenos, porque precisamente nos va a ayudar a verificar los conocimientos, a saber cómo es que nosotros vamos a ir desarrollando estas habilidades y la representación mental viene siendo también pues em, un conjunto o una situación de la cual tenemos que ver como un conocimiento. Algunas de las características que vamos a poder identificar es que son imágenes mentales que pueden representar cosas que no están presentes en los sentidos. También vamos a encontrar que pueden ser de origen perceptivo o del recuerdo y también de una experiencia. Pueden ser objetos concretos o conceptos abstractos. Esto va a depender del tipo de aprendizaje que se esté desempeñando. También permiten representar cosas que nunca se han experimentado, así como cosas que no existen y que tal vez tenemos solo en la mente o en la imaginación. La importancia de estos aspectos, pues, nos ayudan porque son un tema de interés en la neurociencia y en la psicología. También permiten a las personas experimentar cosas que tienen justo delante de ellas. Permiten visualizar los objetos en cuestión y representarlos mentalmente para resolverlos. Entendemos que nuestros pensamientos están basados en una sociedad y cultura determinada, porque también, bueno, hay como muchos aspectos de los cuales están relacionados. ¿Cuáles de estos aspectos están relacionados? Pues entendemos que la ontología, la filosofía, la experiencia subjetiva y que obviamente también pues vamos a verificar que tienen el concepto diverso del ámbito educativo. Entonces, como venimos diciendo, pues las representaciones mentales son formas simbólicas de reproducir la realidad en ausencia de esta. Sabemos que pues estas representaciones tienen intercambios o interrelaciones entre otros elementos. También sabemos que pues hay aspectos muy importantes que tienen que ver incluso con la conciencia, pero que hay grandes diferencias entre estos dos conceptos. Fundamentalmente, la diferencia entre los términos o representación mental y representación topográfica cerebral maneja porque en el primero conlleva las situaciones implícitas, tanto en la aceptación de existencia de una experiencia subjetiva con base a la realidad interior. Como la capacidad también tiene que ver con los saberes, pues es una experiencia de la realidad, ¿no? Interior, tal como fue una propuesta de un desarrollo a través de un procesador. Entendemos que se hallan elementos que tienen que ver como el espacio temporal o la dinámica de la función cerebral, por lo que la separación de estos dos elementos pues corresponde netamente a un afán didáctico y a una necesidad metodológica.
Se hace hincapié porque es una breve representación de algunas ideas donde entendemos precisamente cuáles son estas herramientas y pues aspectos importantes acerca de la neurología, neurofisiología básica para la comprensión de la representación cerebral. Finalmente se realizan pues elementos con visión hacia pues una explicación, porque si nosotros vemos esta parte de la representación mental tiene que ver con la neurociencia, la psicología avanzada, y por lo tanto, pues hay como muchos aspectos que tienen que ver con la influencia fenomenológica, pero también tiene que ver precisamente con los aspectos que nosotros entendemos, porque pues primero tenemos que identificar la anatomía fisiológica de una representación mental o cerebral. Millones de elementos son captados en cada instante gracias a los sistemas perceptuales que funcionan como filtros. Permiten el paso de solo una infinita parte del mundo externo, la parte que a lo largo de la historia evolutiva de la vida en este planeta pues resulta de importancia crucial para el automantenimiento de los organismos, además de no corresponder a la totalidad del mundo real. Este reflejo de diferentes características de la materia es traducido por los receptores sensoriales en señales nerviosas y como tales se mantienen al interior precisamente de lo que estamos manejando. Entonces, si nosotros analizamos o nos ponemos a identificar precisamente cuál es la naturaleza o la transformación de esta situación motriz, endocrina, exócrina, cognitiva o verbal, rastreamos que tiene que ver con la parte anátomo fisiológica de las diferentes vías sensoriales. Se llega a la determinación de un proceso de desintegración de unas unidades perceptuales que en sus mismos componentes inicialmente se trabaja. La información ambiental pues tiene que ver incluso con los receptores, los cuales en su conexión con las terminaciones nerviosas manejan o traducen tal información en actividades nerviosas, de las cuales hay modificaciones tanto locales como acumulables que pueden ser modificadas. Entendemos que este proceso pues maneja el caso de un sistema sensorial, excepto pues el sistema olfatorio. Llega hasta una serie de agregados neuronales o núcleos denominados en conjunto tálamo, con una organización tan precisa que es posible determinar mapas de representación somática, visual o auditiva de los núcleos verbales poste, posterolateral, que también manejamos precisamente o respectivamente como mapas del cuerpo. La retina o la cóclea se mantienen en la corteza cerebral con idea de precisión una vez que los impulsos son transmitidos del tálamo. Obviamente la información no mantiene un recorrido único en serie, es decir, los impulsos nerviosos originados en determinados receptores, además de ser transmitidos hacia la corteza cerebral, son enviados hacia otros lugares. La amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, los colículos superiores e inferiores y la formación reticular. Entonces, pues vemos que precisamente, pues este proceso evidencia una organización arquitectónica en paralelo, simultáneamente con una serie basada en los principios de convergencia y divergencia de la conectabilidad sináptica, con lo que conforman redes o mallas de procedimientos de información. La activación recurrente de los miembros o los mismos nodos de conexión
establecen un proceso que constituye una ganancia evolutiva sin precedentes, pilares del desarrollo de los sistemas biológicos animales. La memoria, inicialmente por una simple facilitación electroquímica para el campo de las determinadas conexiones sinápticas. La memoria y obviamente el corto plazo de lo que nosotros vamos a manejar tiene que ver con la parte de modificación física o la memoria permanente. Entendemos entonces que precisamente esa parte de una representación mental pues recientemente se ha suscitado que hay como posiciones que según las cuales las representaciones topográficas espaciales bastan para hacer un proceso de conciencia y una parte muy importante de la topografía. Es insuficiente si nosotros no identificamos este tipo de elementos. Sabemos que en la parte de lo que viene siendo el sistema de la parte del cerebro, por ejemplo, tiene que ver con una estructura partiendo también de una serie de intercambios donde nosotros vamos a ir identificando pues varios elementos. Si bien es que nosotros tenemos que ver una representación inicial de todos estos aspectos y tenemos que identificar los sentidos porque pues los niveles de representación mental pues tienen que ver también con estas acciones y con esta importancia. ¿Por qué? Pues porque precisamente la representación mental en el ámbito educativo, pues maneja otros aspectos. ¿Por qué? Pues porque nosotros identificamos que cada uno de nosotros pues aprende de forma diferente. Entonces, si nosotros aprendemos de forma diferente, pues entonces tenemos que también trabajar en ese aspecto. Entonces, si nosotros vemos que en el ámbito educativo la representación mental es la forma en que los estudiantes construyen ideas y conceptos sobre el mundo. Sabemos también que los elementos que constituyen las representaciones mentales pues manejan ciertas características. Los estudiantes adquieren sensaciones y elaboran percepciones. Los estudiantes constituyen representaciones de la realidad objetiva. Los estudiantes constituyen imágenes mentales de experiencias vividas o imaginadas. Los estudiantes constituyen marcos conceptuales que les permiten establecer asociaciones y recordar hechos y eventos. ¿Cómo podemos nosotros estudiar las representaciones mentales? Pues necesitamos verificar también precisamente la parte mental cognitiva. Se pueden estudiar las representaciones mentales de los estudiantes sobre conceptos específicos como la respiración, por ejemplo. Se puede identificar obstáculos que dificultan el aprendizaje de ciertos conceptos y se pueden estudiar cómo los mismos alumnos construyen y cambian su representación mental en contextos de enseñanza y en el ámbito cotidiano. ¿Qué importancia tienen las representaciones mentales? Pues manejan precisamente o permiten a los estudiantes darle sentido al entorno. Las representaciones, en este caso mentales, permiten a los estudiantes representar cosas que nunca han experimentado, así como cosas que no existen. Las representaciones mentales se definen como cualquier notación, signo o conjunto de símbolos que representan algunos aspectos del mundo externo o de nuestra imaginación en su ausencia. Entonces, pues sabemos que las representaciones mentales
tal y como un concepto, pues lo entendemos de forma diferente. ¿Por qué? Pues porque entendemos que cada uno de nosotros, como bien les decía, pues maneja información diferente, la percepción es diferente, la retención de todos estos elementos. La mente humana juega un papel fundamental en el desarrollo de las actividades propias del aprendizaje. Es por ello que diversos autores, tanto del ámbito de la psicología como del ámbito educativo, han realizado numerosas investigaciones para establecer teorías relacionadas con las estructuras cognitivas del sujeto. Algunos investigadores en la década de los 70 estudiaron las concepciones de los alumnos hasta llegar a ser consideradas en la actualidad como representaciones mentales, entendidas como cualquier notación, signo o conjunto de símbolos que representan obviamente pues algunos aspectos del mundo externo o de nuestra imaginación en su ausencia. Entendemos o proponen precisamente que cada uno de estos elementos o de estas herramientas pues tienden a manejar características diversas de acuerdo a la edad cronológica que nosotros estamos verificando. Porque pues como nosotros estamos trabajando precisamente con alumnos del ámbito educativo diverso, pues vamos a identificar que precisamente pues un niño de 5 años no aprende igual que un adolescente de 16 años. Por ejemplo, entonces entendemos que precisamente si nosotros verificamos la teoría de los modelos mentales en la que se plantea que la mente humana representa el mundo ante la imposibilidad de aprenderlo directamente, para lo que se utilizan al menos tres códigos, que son las representaciones proporcionales que pueden ser expresadas verbalmente, los modos mentales como análogos o estructurales de una situación del mundo real o imaginario, y las imágenes mentales como representaciones particulares de un modelo mental. A partir de estas representaciones de la mente, el sujeto opera un concepto del mundo real, lo que le permite hacerlo funcional y por lo consiguiente incorporarlo a su conocimiento y al entorno en el cual se devuelve este tipo de acciones. La educación a través del proceso de enseñanza y aprendizaje ha de favorecer que el sujeto utilice en la cotidianidad los conceptos aprendidos en el aula de clase, para que el conocimiento empírico se convierta en técnico de manera progresiva y así explicar lo que ocurre en el entorno que lo rodea. En tal sentido, el Ministerio de Educación ha establecido que en la enseñanza, tanto de ciencias naturales como de química, provienen de construcción de modelos explícitos que los estudiantes deben de incorporar progresivamente a través del proceso instruccional. En estas áreas, pues se comprende que hay un mejor entorno social sobre la base del desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades intelectuales, etcétera. Por consiguiente, se hace necesario aprender conceptos científicos, tal como es la de combustión, de los cuales han sido introducidos algunos contenidos y obviamente, pues sabemos así que la ciencia pues tiene que ver también con la función de esas representaciones mentales. Se ha llegado a plantear que en la mente de los individuos también existen estructuras de bajo nivel que son interpretadas por las de alto nivel, las cuales han sido nominadas y obviamente en conjunto estas representaciones están estructuradas y se relacionan con la cognición de manera que permiten que los individuos perciban, piensen y actúen sobre el mundo.
Dichas representaciones pueden ser de carácter externo o interno. Las representaciones en conjunto han sido definidas como cualquier notación, signo o conjunto de símbolos referidos a algún aspecto del mundo exterior o bien de la imaginación del sujeto que se caracteriza generalmente por contener este tipo de estructuras y de situaciones. Un mundo representado externo o interno. Un mundo representante, que es el dominio en el cual se suscribe la representación tal como analogía o símbolo y las reglas constituidas por las relaciones existentes entre estos símbolos. Entonces, pues entendemos precisamente que las representaciones externas se definen como cualquier notación, signo o conjunto de símbolos que hacen referencia a un objeto desde la perspectiva simbólica o lingüística y analógica o pictórica. En relación con las representaciones externas, las mismas son analógicas siempre y cuando la estructura de éstas se parezca con la del mundo y por el contrario, serían simbólicas cuando la relación existe entre el signo lingüístico y la representación. Entendemos entonces que precisamente, pues este tipo de situaciones lingüísticas o representaciones internas o mentales han solo definido como cualquier signo de notación o conjunto de símbolos que permiten realizar precisamente este tipo de situaciones, tanto de un concepto abstracto que piensa a través de esto, porque contiene en sí mismo una parte de representación. Entonces, pues entendemos también que en el caso de las representaciones internas o mentales, aún no existe un consenso acerca de la clasificación o tipología de las mismas, tal como lo afirma en este caso Revier, citado por Greca, que pues tiene que ver porque estos estados internos de la mente no se tiene la certeza de que el mundo representado, en este caso, manejamos la mente y que sí existe en el exterior o bien se trata de las combinaciones de ambos. Lo descrito en los elementos que estamos mencionando, pues precisamente son herramientas y son aspectos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que manejar porque las representaciones mentales se definen como cualquier notación, signo o conjunto de símbolos que representa algún aspecto del mundo externo o de nuestra imaginación en su ausencia. Estas representaciones poseen tres dimensiones que según John Laird manejan como representaciones proporcionales que pueden expresarse verbalmente, los modelos mentales como análogos estructurales y la situación del mundo real o imaginario. Las partes de un proceso mental como perspectiva particulares se manejan o se definen en representaciones porque con cadenas de símbolos manejan un lenguaje natural y obviamente de igual manera se señala que los modelos mentales son análogos estructurales del mundo, que son cambiantes y permiten identificar e inferir acerca de los conceptos. Y obviamente, pues nosotros vamos a darnos cuenta que precisamente estas representaciones tienen que ver con un proceso mental cognitivo y que tenemos que validar también porque hay estudios que se están manejando con base a un proceso mental o una representación mental de la cual pues nosotros tenemos que ir analizando y entendiendo. Si nosotros no entendemos esta información va a ser muy compleja que podamos dar ejemplos o podamos trabajar con nuestros estudiantes. Y para esto, pues vamos a verificar algunos aspectos que a continuación vamos a ver.
Un problema fundamental para la enseñanza y el aprendizaje es conocer cómo los sujetos representan mentalmente su conocimiento acerca del mundo, cómo operan con esas representaciones y cómo éstas pueden construirse, reconstruirse y cambiar tanto en contextos de enseñanza como en ambientes cotidianos. En la adquisición de tales representaciones, se encuentran quienes defienden su origen en modelos proporcionales puros y quienes resaltan el valor funcional de las imágenes mentales en la construcción de estas representaciones. Desde el ámbito de la enseñanza, aprendizaje, el interés ha de centrarse principalmente en la descripción, comprensión y transformación de los procesos que llevan a la construcción del conocimiento, más que en la definición de reglas que lo posibilitan. Describir, comprender y transformar los procesos seguidos por los estudiantes en la construcción de representaciones es indispensable para coincidir significativamente en los procesos de aprendizaje. De igual manera, su desconocimiento nos lleva de alguna forma a actuar con mayor incertidumbre, lo que en la última instancia puede incidir negativamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las representaciones mentales son construcciones hipotéticas que tienen el sujeto para explicar o comprender un fenómeno, las cuales pueden diferir marcadamente en sus contenidos, mas no en un formato representacional o en el proceso en que las personas las construyen y manipulan. El uso de nuestras representaciones, sean estas proporcionales, modelos mentales o imágenes mentales, no se circunscriben a ambientes específicos y obviamente pues con esto vamos a ir avanzando porque pues sí tienen que ver como con varios aspectos. Entonces, por tal motivo, las empleamos para la resolución de cualquier problema. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Pues es en el ámbito educativo, familiar o laboral. Para ello, ponemos en juegos diferentes formatos para representar la información en los que son importantes, entre otros aspectos, la complejidad de problemas, nuestra experiencia, los propósitos y obviamente pues también este tipo de características. Precisamente vamos a identificar que desde esta perspectiva general, las representaciones mentales son lo que la gente tiene realmente en su mente y lo que le guía a usar, obviamente, pues esta guía para identificar todas sus cosas o todos los aspectos. Es su construcción precisamente donde influye la percepción visual, la comprensión del discurso, el razonamiento, la representación del conocimiento y la experticia. Estas pues son orientadas a su vez por los conocimientos técnicos científicos de la persona, por su experiencia previa, por la forma en que procesamos la información y por aspectos motivacionales frente al contexto en el que se construyen. Los estudios pioneros realizados sobre las representaciones mentales desde la enseñanza y aprendizaje de las ciencias estuvieron orientados a escribir cuáles eran esas representaciones de los alumnos en dominios específicos del conocimiento, tanto aquellas que hacían referencia a conocimientos de orden intuitivo, como las adquiridas mediante la enseñanza en las actualidades o en la parte de la actualidad, que destaca la importancia de comprender las múltiples formas de las representaciones a nivel mental.
Como son usadas por los estudiantes en su razonamiento, se dan también estos procesos de construcción y de cambio de esas representaciones. Llegar a dar respuestas a estas preguntas requieren una aproximación multidimensional en las que se integran aspectos provenientes de diferentes esferas, como la epistemología, la ontología y la cognitivo y lingüística. Sabemos que el análisis epistemológico se centró en el estudio de las concepciones de los estudiantes según su ubicación, y estas son los diferentes paradigmas explicativos de las representaciones. Sabemos también que es un aliento vital de intercambio de, el proceso precisamente del análisis desde la perspectiva ontológica, y se refiere a cómo los estudiantes imaginan la naturaleza de los objetos y de los eventos estudiados. Se caracteriza por ser un razonamiento práctico que informan acerca de las cosas que pueden pasar, obviamente, y que nosotros podemos esperar que pasen en situaciones cotidianas. El análisis ontológico evalúa la forma en que un estudiante percibe la naturaleza de las cosas que está estudiando desde el ámbito de la respiración, las concepciones ontológicas de los estudiantes, y se desarrollan desde la idea de la respiración como aliento vital o como intercambio de gases hasta otras ideas en las que tengan en cuenta aspectos moleculares en sus explicaciones. En cuanto al análisis cognitivo-lingüístico, consideramos que la explicación más importante es la contenida en lo que viene siendo la macroestructura semántica o coherencia global. Sin esta, no habría control sobre las conexiones locales realizadas y las que le suceden. La ausencia de cohesión global puede llevar a conectar las oraciones de manera apropiada según criterios de coherencia, tanto local como los que se vinculan en hechos o factores sin llegar a relacionarse en función de un tópico específico. En otras palabras, la coherencia global del texto orienta el establecimiento de relaciones entre las diferentes proposiciones y oraciones utilizadas en el discurso, y a su vez es la información semántica que da unidad total al discurso. En tal sentido, consideramos el análisis de la coherencia como la información más relevante en cuanto al contenido de los textos elaborados por los estudiantes. Los estudios sobre las representaciones mentales de los estudiantes en el área de la ciencia son amplios. En la actualidad, son estudios que avanzan en el conocimiento del contenido de las representaciones mentales de los alumnos, y que en tema específico, pues es el conocimiento. Para nuestro caso, pues sabemos que nos concentramos específicamente en el concepto de lo que viene siendo la parte clara del funcionamiento mental. En este caso, pues sabemos que hay diversas investigaciones acerca de este proceso y de esta representación en general, y que en la representación mental se concibe como una función principal, porque en el análisis que nosotros estamos verificando, pues nosotros también entendemos que este tipo de características pues tienen que ver precisamente con el estudio de las representaciones de los estudiantes en los diferentes campos del saber, desde la perspectiva de la enseñanza de las ciencias, que tiene como propósito central conocer en detalle los procesos mediante los cuales los estudiantes construyen y reconstruyen su conocimiento. Para ello, creemos necesario afrontar su estudio desde una perspectiva multidimensional, en la cual se consideren aspectos de diferentes formas de la naturaleza, tales como los epistemológicos, ontológicos
y cognitivos. Consideramos que el estudio pues tiene que ver también porque se plantea con los discursos elaborados por los mismos estudiantes y son causales de pues precisamente las diferencias de observación. Sabemos entonces que lo relacionado con todo el aspecto de importancia es precisamente la relación directa que se encuentra entre un discurso elaborado por un estudiante y los libros de texto, así como la parte del docente. Dentro de los elementos o concepciones alternativas más destacadas en el grupo de estudios se encuentran las orientadas o señaladas y que tienen que ver también con aspectos de temperatura corporal. Tenemos que ver cómo se observa en ciertas tendencias y los procesos de varias situaciones. Sin querer, pues entendemos precisamente que el desarrollo histórico epistemológico del campo conceptual de la respiración con el proceso de construcción de este concepto es parte de los estudiantes y si consideramos importante señalar cómo la combustión y el intercambio de gases se constituyen históricamente en los puntos de reflexión centrales relacionados con la respiración y obviamente pues damos a conocer la importancia de este tipo de aspectos. Entendemos que si nosotros estamos trabajando con los aspectos que tienen que ver con el ámbito educativo, pues entonces nosotros también tenemos como esa parte de conciencia o como esa forma de representar este proceso mental de acuerdo a lo que viene siendo la edad. Entonces, pues si nosotros trabajamos estos aspectos, pues sí, nosotros tenemos que verificar cuáles son estas herramientas para que nosotros como educadores, pues siempre tenemos que procurar identificar este tipo de cosas para que podamos trabajar de la mejor manera y que también pues sepamos cómo actuar, qué hacer o cuáles son estas características. Los ejemplos de las representaciones mentales, pues precisamente son la parte de los esquemas, de los símbolos, de las imágenes y que pues también nosotros como pues como que tenemos que identificar. ¿Por qué? Pues porque no nada más es así como mostrar cuáles son estas herramientas, sino que también nosotros debemos de validar y debemos de saber cuándo se está aplicando. Entonces, pues nosotros tenemos que poner mucha atención porque precisamente eh, si nosotros no trabajamos estas herramientas de forma adecuada, pues no vamos a poder apoyar a nuestros estudiantes. Un ejemplo de representación mental en el ámbito educativo es la construcción de esquemas mentales para aprender los conceptos. Por lo tanto, pues uno de estos es las representaciones que son forma de representación de ideas, conceptos, proposiciones o imágenes. Son la base de la intencionalidad que permiten pensar sobre las cosas que no se han experimentado o que no existen. En el ámbito educativo, los esquemas mentales son marcos conceptuales que permiten eventos relacionados y estos esquemas ayudan a los estudiantes a construir representaciones en la realidad objetiva. Por ejemplo, entonces, para aprender el concepto de combustión, un estudiante puede construir un esquema mental que incluya el papel como un elemento y obviamente, pues sí sabemos cuáles son estos lineamientos. Como venimos mencionando, pues un ejemplo de representación mental en el ámbito educativo es cuando nosotros ponemos a nuestros alumnos a construir o desarrollar un esquema mental para poder aprender algún concepto. Obviamente aquí es cuando ellos utilizan diversas herramientas
Pueden ser mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, esquemas, pues son como diversas herramientas donde ellos pueden ir sintetizando la información y contribuyendo obviamente a ese proceso de recordar conceptos, elementos y aspectos importantes. Las representaciones mentales como tal, pues son formas de representaciones de ideas, de conceptos, de proposiciones o imágenes con la base de la intencionalidad, como habíamos ya mencionado. Por ejemplo, para aprender un concepto, pues tenemos que ver que precisamente estos elementos, como son esquemas, símbolos e imágenes, forman o arman este tipo de características. Obviamente, pues nosotros sabemos que este tipo de significados nos ayuda a desarrollar algunas herramientas. Sabemos entonces que si, por ejemplo, nosotros queremos enseñarles los animales de la granja, pueden desarrollarse con aspectos muy importantes de representaciones gráficas o representaciones mentales. Y obviamente, pues estos ejemplos nos ayudan para determinar un aprendizaje significativo. Para poder entender mejor estas características, pues vamos a entender que precisamente la intervención de estas herramientas maneja también lo que viene siendo los estilos de aprendizaje. Ahora bien, entendemos que los estilos de aprendizaje son características idénticas o en este caso identificadas como rasgos cognitivos de la parte efectivo y procedimental. La parte relativa que tiene que ver con cómo se construyen las formas, los métodos y procedimientos que utilizan los estudiantes para percibir estímulos, procesar información o elaborar conocimientos, así como construir sus propios aprendizajes. De acuerdo con varios de los autores, pues están basados en el ciclo que nosotros vamos a ir desarrollando. Sabemos entonces que precisamente si nosotros verificamos, pues estas herramientas son de mucha utilidad. Los estilos de aprendizaje, pues son, como decíamos, características que identifican estos rasgos cognitivos, afectivos, procedimentales, relativamente invariables y que constituyen maneras, formas y métodos o procedimientos que utilizan los estudiantes para percibir estímulos, procesar información, elaborar conocimientos y construir sus propios aprendizajes. De acuerdo con muchos autores, pues se basa en el ciclo del aprendizaje experiencial. Existen cuatro estilos de aprendizaje: activo, teórico, reflexivo y pragmático. Los sistemas de representación mental de información son vías que permiten a los docentes, en este caso, adquirir sensaciones y elaborar percepciones y construir representaciones de la realidad objetiva según el modelo de la programación neurolingüística, y existen tres sistemas de representación, tanto visual, auditivo y kinestésico. El propósito esencial del estudio es identificar y correlacionar el estudio del aprendizaje. Entonces, pues verificamos también que precisamente pues vamos a trabajar sobre estas herramientas porque pues son obviamente pues como si nosotros estructuramos, pues tiene que ver también ese tipo de aspecto con estas herramientas. Entonces, si nosotros entendemos la parte de cómo trabaja el aprendizaje, la memoria, la mente, pues vamos a entender que hay sabemos que, pues sí, como ustedes lo dicen, ¿no? Pues hay alumnos que aprenden de diferentes
como herramientas o utilizan diferentes sensaciones. Sabemos que los sistemas de representación mental se basan en una información con vías que permiten a los docentes adquirir pues también esas sensaciones, elaborar las percepciones y construir representaciones de la realidad objetiva. Entendemos entonces que pues autores como Grinde, Blander, pues según el modelo de programación neurolingüística, se basa o existe en tres sistemas de representación: visual, auditivo y kinestésico, que es el BAC. Sabemos entonces que el propósito esencial del estudio es identificar y correlacionar el estilo de aprendizaje con el sistema de representación mental en la información que predomina en los estudiantes, y obviamente pues también trabajamos aquellas herramientas como insumos, y que esta información servirá precisamente para investigaciones posteriores donde se analizan las implicaciones pedagógicas y los procedimientos para potenciar los estudios, y entonces se mete un sistema de representación que permite evolucionar desde una educación homogeneizante hacia una educación personalizada. La metodología corresponde a un diseño no experimental, trascendental y transversal en los niveles exploratorios, descriptivos, correlacionales y los instrumentos utilizados en la cuestión del estilo de aprendizaje. Los resultados obtenidos manejan este estilo y predominan en la parte reflexiva, en la parte visual, y existe una correlación baja entre un sistema activo y un sistema reflexivo. Y bueno, pues con estos elementos sabemos que cada uno de nosotros aprende de forma diferente, guarda la información de forma diferente y pues aplica este tipo de herramientas. Entendemos entonces que dentro de este proceso mental o esta herramienta que utilizamos para poder adquirir nuevos conocimientos en todos los niveles educativos, pues también hay como algunos otros aspectos que sería importante mencionar, y que obviamente nosotros dentro del ámbito educativo vamos a tener que entender cómo funciona, cuáles son esas herramientas, cuáles son como las características principales. Y dentro de este concepto tenemos que, pues si nosotros trabajamos con los niños, con los adultos, y que pues este proceso va a ser muy diferente en diferentes ámbitos educativos, porque si nosotros identificamos sus características y cualidades, pues tenemos que trabajar de acuerdo a ese enfoque. Primero que nada, tenemos que entender que la percepción es el proceso de interpretar y comprender los estímulos que recibimos a través de los sentidos. Es un proceso cognitivo que nos permite elaborar pensamientos, juicios y creencias sobre el mundo. Las características de la percepción principalmente pues son de forma individual, es inferencial, es constructiva, es selectiva, y esta básica es una herramienta básica para la supervivencia, es relativa y también tiene diversos factores que influyen en este tipo de situaciones, como las experiencias, las expectativas, los estados emocionales, las diferencias individuales, el consumo de drogas o medicamentos. Diferencias como pues en esta situación del sexo, diferencias de personalidad, diferencias de estilo cognitivo. Hay tipos de percepción, principalmente tenemos pues la visual, auditiva, gustativa, olfativa y táctil, que la percepción tiene que ver con los sentidos, y ese es como una herramienta o identificación de características con relación a las representaciones mentales. Y estas representaciones mentales pues forman precisamente nuevos conocimientos. Entendemos que hay pues varias leyes o
elementos que tienen que ver con el reforzamiento de todo esto. Principalmente hay una ley que pues es la de proximidad. Esta ley de proximidad es un principio de la percepción que establece que los elementos cercanos entre sí se relacionan. Esto nos permite entender el sentido de un texto. La percepción y la experiencia están sometidas a prueba porque son basadas en creencias y respaldadas o desechadas por algunos elementos, tanto psicológicos como cognitivos. La percepción puede definirse como un conjunto de procesos, actividades relacionadas con la estimulación que alcanza a los sentidos mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. Sabemos entonces que pues precisamente tenemos que identificar qué es la percepción y cuáles son los procesos que se relacionan entre sí, porque sabemos que esta parte es la que nosotros en el ámbito educativo vamos a ir trabajando y precisamente pues la percepción nos hace referencia al modo en el que nuestro cerebro interpreta las sensaciones que recibe mediante los sentidos y a partir de la cual elabora una determinada impresión, ya sea que está consciente o inconsciente acerca de la realidad física y de su entorno. También denominamos la percepción al proceso de organización y de sensaciones que tienen que ver precisamente con los procesos mentales. Sabemos que pues también hay como un conjunto de varias características que nos ayudan a seleccionar, a organizar e interpretar la información y que trabajan como estímulos del pensamiento. Sabemos que hay incluso elementos como los sentimientos, como las experiencias, como la lógica, que se relacionan tanto con el proceso mental, así como la parte de la percepción. ¿Y de qué manera influye esta percepción en la parte psicológica? Pues tiene un sentido porque la percepción es fundamental en todo proceso psicológico, pues es la interpretación a la que llegamos de estos estímulos y que nuestro organismo percibe será determinante en muchos procesos mentales más elaborados acerca del mundo y de los acontecimientos. Entendemos que la percepción es además una experiencia completamente individual, puesto que a estos estímulos sensoriales se añaden los pensamientos y emociones, así como sentimientos propios para completar nuestra imagen de las cosas de forma que sean significativas y lógicas para nosotros. Entonces, pues estas características de la percepción es una herramienta con distintas sensaciones. La percepción hace referencia a nuestra interpretación de una determinada sensación o nos aporta un significado y orden, mientras que la sensación es la experiencia que tenemos a partir de un determinado estímulo. Nuestros sentidos son fundamentales a la hora de tener cualquier percepción. En este sentido, las percepciones pueden ser tanto visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Es inferencial porque maneja pues esa parte de codificación y asimila los estímulos tanto sensoriales y energéticos. La percepción forma una determinada idea o imagen, es decir, realiza una inferencia de interpretación. Es constructiva porque pues nuestra percepción construye una determinada idea en función de nuestras observaciones y de los datos persistentes, así como de los nuevos datos. Precisa que nuestra atención pues maneja el sentido que supone un filtro
que nos permite captar únicamente los estímulos más importantes, ya sea entendiendo a factores internos como definidos y la necesidad biológica o externa como la forma de que maneja cada ejemplo. Tiene un propósito y obviamente la percepción es básica para nuestra supervivencia. Nos posibilita entender la situación, recordar y memorizar o detectar peligros cambiando en función de las necesidades que vayan surgiendo, que sean estas la parte cotidiana o urgente. Necesita un proceso previo porque la percepción necesita esa parte dinámica y continua que sitúa un determinado tiempo y espacio. Se dice que es relativa porque es una experiencia completamente individual y adaptada en un tiempo y espacio determinado. En nuestra percepción influyen múltiples factores, como por ejemplo nuestra experiencia, expectativas y estados emocionales. Las experiencias perceptivas tempranas que tengamos, pues también tienen que ver cómo percibimos. Las propias diferencias individuales, el consumo de drogas o medicamentos y otros estados fisiológicos alterados, las diferencias de sexo, las diferencias de personalidad y de estilo cognitivo, y es definitiva, pues porque sabemos que esta parte de las percepciones influyen de una manera directa en la forma que tenemos de interpretar posteriormente el mundo en la elaboración de nuestras ideas y emociones y en nuestra personalidad y nuestra psicología. En el instituto que nosotros estemos trabajando, pues tenemos que verificar precisamente que estas herramientas se apliquen a lo que venimos nosotros trabajando como una experiencia, como una situación de cómo funciona la parte de la percepción. Sabemos que tiene como muchas herramientas que maneja esa parte de la estructura, pero también entendemos que cada una de estas experiencias pues se va a ir relacionando. Sabemos también que pues la percepción pues tiene que ver cómo vemos las cosas cada uno de nosotros y entendemos porque el proceso que nosotros estamos viendo pues tiene que ver también con herramientas que están como pues formándose en cada una de las características. Ahora bien, pues la percepción en el ámbito educativo pues es precisamente lo que nosotros estamos trabajando o identificando y la percepción es un proceso principalmente cognitivo porque influye en el aprendizaje. Permite que pues el entorno y comprenda en el contexto del ámbito educativo, principalmente estudiantil, porque fundamenta para inicio del aprendizaje. Las alteraciones en la percepción pueden afectar el proceso cognitivo y esencialmente del desarrollo. Sabemos que se refiere a las características que se están manejando y obviamente maneja la importancia de los sentidos como una forma estructurada de conocimientos, de estrategias y que tiene que ver con la parte subjetiva y objetiva. La percepción permite que los niños se adapten a su ambiente y se relacionen con ello mediante el uso de los sentidos. Los niños nacen con la capacidad de ver, de oír, de oler, de gustar y de tocar. Aunque dichos sentidos no están plenamente desarrollados, al nacer se mejora rápidamente durante los primeros años o principalmente durante la parte principal de los primeros meses. Entonces, pues si nosotros trabajamos precisamente esas herramientas, pues entonces nos vamos a dar cuenta
que pues nosotros vamos a hacer esa parte fundamental del desarrollo. La percepción pues tiene que ver precisamente como mencionamos, porque nos permite que los niños se adapten a su ambiente y se relacionen con ello mediante el uso de los sentidos. El desarrollo de la percepción se refiere a la manera en que los niños empiezan a captar, interpretar y entender la información sensorial. Los niños nacen con la capacidad de ir desarrollando poco a poco sus sentidos. Se mejora rápidamente porque pues la visión de un recién nacido está limitada entre los 8 y 12 pulgadas. En algunos meses breves, su visión se mejora tanto que pueden ver objetos en el otro lado y saben distinguir patrones y colores. Las criaturas pueden oír sonidos aún antes del nacimiento y ya nacidos se empiezan a distinguir entre esos sonidos. Dicha capacidad influye directamente en el desarrollo del lenguaje del niño como primer elemento. El desarrollo de la percepción está estrechamente relacionado al desarrollo físico, ya que las capacidades motoras crecientes de los niños les permiten explorar sus ambientes de nuevas maneras. Los niños pueden usar la movilidad para extender la mano hacia objetos o jugar con objetos de varias maneras. A medida que crecen, pueden usar la información sensorial para cambiar una acción o comportamiento. Por ejemplo, los niños pueden percibir cómo mover el cuerpo para evitar un obstáculo, saber cómo cerrar las manos alrededor de objetos que perciben como frágiles. Los niños se enteran de su mundo al usar sus sentidos en la parte de interacción con el ambiente. Por eso se anima el uso que tiene que tener el niño con pequeños herramientas o ambientes con estímulos apropiados y las interacciones, actividades significativas. En el desarrollo de lo que nosotros venimos mencionando, principalmente la percepción se va desarrollando en los primeros años de vida. Cada niño pues es con características diferentes, es singular en cuanto a sus gustos y disgustos sensoriales. A algunos niños les gusta por ejemplo, jugar el agua cuando se bañan, ensuciarse las manos, explorar diversas texturas y otros niños pueden retirarse y tocar diversos materiales, así como prefieren simplemente observar. Así como los adultos tenemos preferencias, los niños pequeños están desarrollando preferencias por las cosas que ven, oyen, palpan, huelen y gustan. Los cuidadores deben fijarse en lo que les gusta a los niños y de qué se alejan. Es necesario que los cuidadores sean sensibles a dichas diferencias y que arreglen diversos tipos de actividades para acomodar las preferencias sensoriales de los niños. Por ejemplo, si no les gusta a un niño ensuciarse las manos, no se le debe obligar a jugar con arena, agua u otros tipos de materiales sensoriales que le molesten. A los niños que se sienten abrumados con demasiados sonidos o vistas, se les debe vigilar por señales, obviamente que sabemos que se van a ir estimulando. Cuando juegan hay experiencias positivas y en la vida pues se van ajustando al nivel de comodidad y las necesidades de los niños son importantes para su desarrollo sano. Vamos a mencionar un poquito cómo va evolucionando esta parte. Nacimiento de 9 meses. Los niños empiezan a usar los sentidos para explorar y estar conscientes de su ambiente. Entendemos entonces que pues hay indicios para los niños que incluyen el niño responde a cambios en el ambiente. Por ejemplo, se sobresalta cuando escucha un ruido fuerte, vuelve la cabeza hacia la luz y explora objetos con los sentidos. Por ejemplo, toca objetos
o se los mete en la boca. Intenta imitar sonidos que oye en el ambiente. Pueden ver colores y objetos que están a varios pies de distancia, perciben la sensación de ser tocados y mirar alrededor, así como de identificar pues diversos objetos y herramientas. Reconocen objetos conocidos y empiezan a demostrar una preferencia por ciertos juguetes. Las estrategias de interacción pues promueven o tienen que proveer un ambiente donde el niño puede observar y explorar, así como colocar espejos y juguetes atraen donde el niño puede verlos. Por ejemplo, una escultura móvil colgada arriba de una cuna. Perdón. Relacionarse con el niño al cantar canciones y manipular juguetes juntos. Tenemos que verificar en proveer objetos y experiencias que incorporan diversos colores, sonidos o texturas. Por ejemplo, una caja musical, un juguete que se alumbra, un libro con diversas texturas. A partir de los 7 meses a los 18 meses, los niños empiezan a usar la información sensorial que reciben de su ambiente para adaptar su modo de relacionarse y explorar. Los indicios para los niños incluyen, pues, que empiezan a manipular materiales, por ejemplo, dar golpes para moldear, precisamente apretar los alimentos que pueden ser para comer y que obviamente empiezan a meter los dedos, empiezan a mostrar una preferencia o versión de ciertas actividades sensoriales y entonces pues retiran la mano de objetos reconocidos o texturas desagradables. Llegan a estar conscientes de obstáculos en el ambiente, por ejemplo, gatear alrededor de la mesa para agarrar una pelota. Ajusta su manera de caminar y de acuerdo con la superficie, pues manejan este tipo de ejemplos. Las estrategias de interacción, pues es proveer al niño con opciones para hacer experimentos con objetos sensoriales, observar las reacciones del niño ante los objetos o ante ciertas experiencias que le gustan. También es exponer al niño a diversos olores, texturas, sonidos y vistas. A partir de los 16 meses y hasta los 24, los niños siguen trabajando para usar la información sensorial percibida para decidir cómo relacionarse con el ambiente. Los indicios para los niños incluyen jugar en las mesas de arena y agua, explorar lo que es vertir, cavar, llenar. El ejemplo en este caso, pues puede ser hacer cosquillas a los compañeros, reconocer situaciones que se necesitan abordar o incluso caminar lentamente con un vaso de agua o un plato de comida. Ajustar de manera, pues, el cómo se va relacionando con el ambiente, cambiar el volumen de voz para ajustar niveles de sonidos y obviamente que estén más atentos. Las estrategias de interacción, pues, es proveer oportunidades para que el niño experimente el juego sensorial, como por ejemplo, pasta para moldear, agua o arena. Seguir manejando al niño si quiere ir con algún otro juego. Proceder con cautela con un niño que necesita más tiempo antes de empezar a participar. Realizar actividades que animen el uso de diversos sonidos, movimientos. Ejemplo,
Pueden leer un libro que incluya tanto el susurrar como las voces fuertes. Cuando empezamos a narrar, es que en un bosque que estaba oscuro, ¿no? Y empezamos como a introducir con las caras, los gestos, los sonidos, esa parte de la percepción y desarrollamos la imaginación en los niños. A partir de los 21 meses a los 36 meses, los niños empiezan a procesar información sensorial de manera más eficiente y usan la información para modificar el comportamiento al relacionarse con el ambiente. Hay indicios para niños y que incluyen imitar a los adultos conocidos y que dibujan líneas o círculos, ajustar su manera de relacionarse con objetos desconocidos, por ejemplo, apretar con fuerza una mesa de arcilla. Al agarrar un objeto frágil, lo percibe y así actúa en consecuencia con el ambiente real y al jugar, pues camina con cuidado cuando hace pues ciertos movimientos. La parte de la estrategia de interacción es pasar tiempo con el niño dibujando y pintando juntos, estimular al niño, conversar sobre lo que siente durante el juego sensorial. ¿Cómo se siente esa pintura para dedos? Obviamente en las manos. Permitir que el niño explore libremente y se divierta al aprender y, por ejemplo, el niño usa pintura para dedos para pintarse la cara y da un chillido de alegría. En este caso, pues sabemos que los niños pues siempre son como muy inesperados, ¿no? Hacen gestos, gritan, ríen, lloran de emoción y que al final pues esta es la parte que pues manejamos en la percepción, el que nosotros tengamos la capacidad o la habilidad de trabajar pues ciertas herramientas emocionales y que obviamente pues también esto nos ayude. Descubre la percepción con algunas estructuras relacionadas, como la autorregulación, que es el fundamento que estamos nosotros trabajando, la parte de las relaciones espaciales, la regulación fisiológica, los componentes o conceptos científicos, que tiene que ver también incluso con esta parte de la percepción tiene que ver con la creatividad y que obviamente pues sabemos que es un planteamiento del aprendizaje y que tiene pues como ciertos elementos o herramientas. Los niños aprenden activamente al explorar su ambiente. Primero observan el mundo a su alrededor, presentan o ponen atención a sonidos, colores y movimientos y participan en interacciones con sus similares o sus pares. Y entonces sabemos que pues a medida de que crecen, los niños se relacionan con el ambiente, con cada uno de estos propósitos y que obviamente empiezan a manipular ciertas herramientas. También nosotros tenemos que entender que si nosotros verificamos qué es lo que está relacionado o interactuando en ese momento, pues a medida que ellos van creciendo, se van relacionando con el ambiente cada vez con más propósito. Mascan, manipulan objetos para informarse sobre ellos. Los niños repiten acciones para producir resultados que les gustan, como sonreír, producir también los cuidados, el recibir una sonrisa, cómo van usando más creatividad y al relacionarse con personas y objetos empiezan a hacer experimentos de manera nueva y de hacer cosas. Expanden sus maneras de relacionarse con personas y objetos. Por ejemplo, a los 6 meses, un niño puede tener un coche de juguete en las manos y jugar a meterlo a la boca. A los 13 meses, un niño agarra el coche y
lo empuja por el piso. El crecimiento en el desarrollo cognitivo del niño se muestra cuando usan los objetos según están diseñados para usarse. Aunque dicho conocimiento no conduce a acciones innovadoras, sí prepara el escenario para el desarrollo futuro de la creatividad. Una vez que los alumnos o los niños desarrollan un pensamiento simbólico, se juega llegando a ser cada vez más creativos e inventivos. Los niños usarán objetos de maneras nuevas e inesperadas. Puede ser que coloquen una canasta en la cabeza y que usen los pies para mover un objeto. Los niños empiezan a imitar las acciones de los adultos y a usar objetos para representar cosas que conocen. Por ejemplo, un niño puede hacer de cuenta que bebe leche de una taza o que se le peina con las manos. La capacidad lingüística que los niños van desarrollando también les provee nuevas maneras de explorar la creatividad. Los niños usan el lenguaje para el juego de fantasía, iniciar interacciones juguetonas con otros y expresar sentimientos e ideas inventivas. Cuando nosotros identificamos precisamente que el niño observa materiales, objetos, personas con curiosidad y que explora activamente nuevos objetos que se encuentran en el ambiente al tocarlos, palparlos y metérselos a la boca. Se entiende que pues también la mano hacia objetos que están cercas imita sonidos, movimientos y expresiones de la cara. Mueve el cuerpo hacia arriba, hacia abajo y después que tiene que ver cómo inicialmente está sintiéndose. Crea un ambiente acogedor y que el niño puede explorar cambiando de juguetes o materiales y de forma regular pues va a querer tener como diversas interacciones o actividades. Entonces, pues entendemos que precisamente este tipo de situaciones pues nos van a ayudar porque nos ayudan a que se relacione el niño durante un juego y seguir dándole pues aspectos importantes. Puede hacer preguntas, puede estar también interactuando y puede desarrollar el pensamiento y el lenguaje. También tiene que ver como con la seguridad. Cuando nosotros nos enfocamos precisamente a lo que viene siendo las herramientas lúdicas, pues entonces la percepción se va a ir desarrollando porque precisamente explica esa parte de lo que viene siendo la profundidad de lo que este niño o alumno percibe, adquiere conocimientos y también pues tiene una mejora continua. La definición que nosotros estamos viendo es que precisamente el proceso de la percepción está ligado a nuestro cerebro, organiza e interpreta la información sensorial que recibimos del entorno. Incluye la interpretación de estímulos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y olfativos. En el contexto del aprendizaje, la percepción es esencial, ya que nos permite captar, procesar y comprender la información que nos rodea. Ya para ir cerrando el día de hoy, identificamos que la percepción influye directamente en cómo percibimos el mundo y cómo entendemos nuevas ideas y conceptos. Un individuo con una percepción aguda es más capaz de asimilar información de manera efectiva y que obviamente esto se va a traducir a un aprendizaje más efectivo. El papel de la percepción desarrolla pues una parte de visión, porque la percepción visual es uno de los sentidos más poderosos y utilizados en el aprendizaje. La información visual nos permite reconocer formas, colores, patrones y detalles en el aula.
El uso de imágenes, gráficos y videos pueden mejorar significativamente la retención y comprensión de la información. En la parte auditiva, la percepción auditiva se refiere a la capacidad de procesar sonidos y palabras. Escuchar atentamente es esencial para comprender el lenguaje y la asimilación de conceptos complejos. Las conferencias, discusiones y presentaciones orales son ejemplos de cómo la audición juega un papel clave en el aprendizaje. El tacto, pues es el sentido que nos permite experimentar texturas, temperaturas y presiones en el aprendizaje. Actividades prácticas que involucran el tacto, como la experimentación en laboratorios o manipulación de objetos, pueden facilitar la comprensión de conceptos abstractos. El gusto y el olfato, aunque menos utilizados en el ámbito educativo, el gusto y el olfato también desempeñan un papel en la percepción y la memoria. Ciertas experiencias sensoriales, como la degustación de alimentos, es una lección de biología o asociación de colores, olores con conceptos pueden enriquecer el aprendizaje. La influencia de la percepción en la adquisición de conocimientos afecta directamente a cómo absorbemos y procesamos la información. Una persona con una percepción desarrollada es más capaz de identificar patrones, hacer conexiones y retener información de manera efectiva. Además, la percepción influye en la atención selectiva, es decir, en la capacidad de centrarnos en detalles relevantes mientras filtramos distracciones, errores y sesgos perceptuales que pueden afectar el aprendizaje. A pesar de su importancia, la percepción no siempre es infalible. Los errores y sesgos perceptuales pueden distorsionar la información que recibimos. En algunos ejemplos incluye la ilusión óptica, que nos lleva a ver cosas que no están ahí, y la atención selectiva, que puede hacer que poseamos por alto la información relevante debido a distracciones. En el contexto educativo es fundamental estar consciente de estos sesgos para minimizar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. La plasticidad cerebral y la modificación de la percepción a través del aprendizaje, pues se maneja como una capacidad para adaptarse, cambiar a lo largo de la vida, y esto significa que la percepción no es estética y que obviamente en la parte estática puede modificarse a través del aprendizaje y la práctica. Cuando adquirimos nuevos conocimientos o habilidades, nuestro cerebro reorganiza las conexiones neuronales para acomodar esta información. Este fenómeno subraya la importancia del aprendizaje continuo y la posibilidad de mejorar la percepción a lo largo de la vida. Estrategias educativas para optimizar la percepción y mejorar el proceso de aprendizaje. Para aprovechar al máximo la percepción en el proceso de aprendizaje, los educadores pueden implementar estrategias específicas y aprendizajes multisensoriales. Fomentar el uso múltiple de sentidos en el aula puede enriquecer la experiencia de aprendizaje. Esto implica la incorporación de elementos visuales, auditivos, táctiles, kinestésicos en las lecciones. La teoría de la percepción en el aprendizaje maneja que los educadores pueden beneficiarse de comprender las teorías de la percepción, como la teoría de la Gestalt, que se centra en cómo percibimos patrones y estructuras. Esta comprensión puede ayudar a diseñar lecciones y materiales de aprendizaje más efectivas. Las estrategias para optimizar la percepción
promueve técnicas de atención plena y conciencia sensorial y que pueden ayudar a los estudiantes a mejorar su percepción y concentración. Además, proporcionar la retroalimentación constructiva sobre cómo mejorar la percepción individual de un estudiante y puede ser beneficioso. Las dificultades perceptivas en el aprendizaje reconocen y abordan las dificultades perceptivas como la dislexia o el trastorno del procesamiento auditivo. Es esencial para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender de manera efectiva. Los estilos de aprendizaje y la percepción tienen una relación muy importante y debemos de recordar que cada individuo tiene su propio estilo de aprendizaje que puede estar influenciado por su percepción predominante, adaptar el enfoque de enseñanza para acomodar estos estilos y pueden mejorar significativamente el aprendizaje de los estudiantes. La percepción desempeña un papel crucial en el proceso de aprendizaje. Por este motivo, pues hay que entender cómo nuestros sentidos influyen en la forma en que adquirimos conocimientos y será decisivo para desarrollar estrategias educativas más efectivas. Y obviamente, pues con esto nosotros vamos identificando que la importancia que se conoce como la parte pedagógica y que precisamente pues tenemos que trabajar con dibujos, con la parte de la orientación educativa, con la parte de sus aspectos de preferencias. Podemos trabajar también esa importancia en resúmenes, en esquemas, en la parte individual, en saber relacionar algunas herramientas y que obviamente, pues si nosotros sabemos cuáles son estas características que estamos trabajando, pues también vamos a identificar ventajas y desventajas dentro de estas herramientas, como es de la percepción, de la memoria y de los sentidos. Con esto terminamos la clase de día de hoy. Nos vemos la próxima y pues espero que haya quedado claro, dado varios ejemplos y que obviamente si tienen alguna inquietud, pues podemos consultar algunas bibliografías o incluso podemos desarrollar un pequeño esquema relacionando los aspectos más importantes. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.